Bienvenidos al podcast del Cine Empresarial, episodio 27. El día de hoy analizaremos una película que es una de nuestras favoritas, que se llama La actitud lo es todo, en la que podremos analizar la pirámide de la lealtad, cuál es la clave para que nuestros clientes se conviertan en nuestros promotores. Comenzamos. Déjame darte la más cordial bienvenida al podcast del Cine Empresarial, una metodología única en el mundo para el desarrollo de las personas y la mejora continua de las empresas usando el poder del cine. En este podcast vamos a compartirte las experiencias que hemos recopilado durante 18 años, llevando empresas pequeñas, medianas y grandes a su máximo potencial. Dirigen y presentan David Lubiano y Nicolás Gaete. Comenzamos. ¿Qué tal, mis queridas empresarias y empresarios? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Cine Empresarial, el podcast para todos los líderes inconformistas que están comprometidos con llevarse a sí mismos y a sus organizaciones a el máximo potencial. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en LinkedIn, Instagram y Facebook o en nuestra página web www.cineempresarial.com. Somos David Lubiano y Nicolás Gaete. Y hoy vamos a estar analizando una película de nombre La actitud lo es todo. Es un poco en concordancia con lo que venimos platicando ya en el último episodio y algunos otros en relación con el servicio y la experiencia que podemos darle a nuestro cliente al momento de tratar con nosotros. Así es. Nosotros somos unos defensores asiduos y además convencidos de que la estructura organizacional, los procedimientos, las políticas y lineamientos en las empresas son una gran diferencia de orden y son la clave para que la empresa crezca de manera ordenada. Pero ¿qué pasaría si te dijéramos que incluso la actitud es más importante que seguir con los procedimientos? Yo te diría, es más, que la actitud es muchísimo más importante porque la actitud con la que tú aplicas un procedimiento o una política determina el éxito o fracaso que tenga esa política. Porque además el tema no es, lo que estamos diciendo, porque a lo mejor también se puede tergiversar un poco, no es, oye, no sigas los procedimientos, no respetes las políticas y lineamientos de la empresa. No, al contrario, sigue los procedimientos que son la clave y el paso a paso que te garantizan dar un servicio excelente a tu cliente, de calidad, porque la excelencia se la pone la actitud. O sea, un procedimiento con una mala actitud es un procedimiento incompleto. Exactamente, es la diferencia entre un buen trabajo y un trabajo excelente. Y la diferencia entre un buen trabajo y un trabajo excelente es la diferencia entre un consumidor que te compra una vez y un cliente que te compra más de una vez, que se puede eventualmente convertir en un promotor, que es que no solo te compra, sino que además te recomienda y multiplica a tus clientes. La película me gusta porque trata un problema que es, yo mismo me he visto envuelto en esta situación más de una vez. Y normalmente cuando me ocurre, sé que me voy a encontrar justamente con lo que le ocurre a el personaje de nuestra película, que es que se encuentra en un aeropuerto. El señor Smith, ¿no? Pierde un vuelo cuando está, urgido por llegar, porque en este caso su esposa va a dar a luz a su primer hijo y tiene que llamar a un centro de reservas porque tiene que llegar al día siguiente a otra ciudad. Y tú ya sabes que en general cuando eso te pasa, porque usualmente lo que te encuentras por el otro lado es como una especie de robot, así, hola, buenas tardes, mi nombre es Nicolás Gaete, ¿cómo lo puedo ayudar? Y que dices, hijo, ese cómo lo puedo ayudar es parte del speech que tiene que repetir porque si no lo regañan, pero la verdad es que está pensando en cualquier otra cosa que en ayudarme, ¿no? Así es. Y justamente ahí está toda la diferencia, porque toda la película va en este proceso de cómo vamos logrando hacer entender a quien recibe esa solicitud que en la medida de que sigue ciertos pasos y tenemos en cuenta ciertos elementos que ahorita vamos a ir revisando, realmente es posible llegar a una solución que de otra manera muy probablemente no hubiéramos llegado. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, porque el tema es, yo sigo el procedimiento, pero además lo sigo con la actitud de resolver el problema de mi cliente, que es un poco lo que discutíamos y que hemos platicado muchas veces con Nicolás. Realmente yo tengo que ver la problemática de mi cliente como mi problemática. Pues coincidimos en que sí, porque solamente así se pueden resolver las cosas.
Es como si estuvieras atendiendo un problema no solamente tuyo, de una persona que verdaderamente te interesa, una persona que verdaderamente te importa, y el cliente debería importarnos igual porque es el alma de nuestra empresa, es la razón de ser de lo que hacemos. Ajá, o sea, si tú estuvieras en el aeropuerto necesitando llegar al día siguiente a Bogotá, ¿Buscarías cómo sí? o sea, le das vuelta y le buscas y llamas y mueves cielo, mar y tierra a ver si alguien canceló. Mira, le buscas. ¿Por qué? Porque es algo que para ti es de vida o muerte. Yo me acuerdo, y le contaba a David poquito antes de empezar la grabación de este episodio, que tenía una clienta, de esas clientas que son difíciles. Realmente trabajar con ellos no era fácil. Pero cada cierto tiempo me llamaba, y me llamaba cuando ya había hablado con el ejecutivo de cuentas, se había escalado a operaciones, el gerente de operaciones ya había dado algún tipo de respuesta, y normalmente me llamaba para decirme, licenciado, disculpe que lo moleste, ya todos me dijeron que no podemos resolver esto y me urge, es súper importante para nosotros, necesitamos ver cómo accionamos A, B o C situaciones. Y una vez que me llamó me dice, disculpe que lo moleste, lo que pasa, licenciado, es que no sé qué hace usted, es como magia, pero siempre que lo llamo al final, de alguna manera, en menos de media hora, logra resolverme los problemas. Y logra resolver lo que todo el mundo me dijo que era imposible de resolver. Y normalmente yo me daba cuenta que el problema no era que fuera imposible de resolver, es que no había la voluntad necesaria para movernos tantito de los procedimientos o de asumir algún costo que normalmente era menor, muchas veces era simplemente en tiempo, para resolverle a nuestro cliente. Pero ahí está toda la diferencia y es lo que te permite o no crecer. Cuando no das ese paso, no hay un involucramiento de tu cliente contigo, no hay una cercanía y por lo tanto ese cliente nunca se vuelve un promotor, nunca te ganas la lealtad y no hay nada más valioso que la lealtad de tu cartera de clientes. Así es. Sí, porque de entrada, si no nos dan su lealtad, pues no se convierten en clientes, siguen siendo consumidores y las empresas no sobrevivimos de cartera de consumidores, sino de cartera de clientes. Y fíjate que abordas un tema muy interesante porque con base en los números que hemos estudiado y que además la película menciona también algunas cifras al respecto, pero fíjate este dato que interesante. Si tú como colaborador de una empresa sigues el procedimiento de atención al cliente al 100%, o sea, no te saltas ni un paso, sigues el procedimiento tal cual está evaluado, estudiado, implementado, documentado en la empresa, pero no le pones la actitud correcta de resolución, ya sea al cliente interno dentro de la empresa o al cliente externo que acude a nosotros como empresa, aun cuando haya seguido al 100% el procedimiento, la percepción del cliente con actitud representa el 45% de lo que el cliente cree de nosotros como empresa. O sea, realmente la percepción del cliente en un 45% está en su actitud, en la actitud de la persona que le brinda el servicio, aun y cuando haya seguido al pie de la letra el manual de procedimientos. Ahora, date cuenta de el nivel porcentual de percepción que tiene de tu empresa completa la actitud que le dio una sola persona en la resolución o en la conversación que tuvo con ese cliente. Entonces tú puedes decir, bueno, es menos de la mitad. Ojo, es menos de la mitad de la percepción que tiene de tu empresa en la relación que desarrolló con una sola persona. O sea, si eso lo lleváramos más bien a números macros, estás hablando que de la pura actitud de esa persona depende casi la mitad de la percepción que tiene de absolutamente toda tu organización, que puede estar compuesta de cientos de personas. ¿Y estás de acuerdo que en temas de empresa mucho tiene, o sea, casi todo es percepción? Casi todo es percepción. Si tú estás haciendo algo por tu cliente y el cliente no se entera que lo estás haciendo, él cree que no lo estás haciendo, que tú sí lo estés haciendo. O sea, yo creo que el tema es fundamental porque la percepción es lo que nos permite que el cliente sepa que estamos trabajando para él y que además estamos dando el 110% por satisfacer sus necesidades. Muchas veces no nos ponemos a pensar en cómo estamos midiendo la percepción del cliente. Es decir, sí es importante que se cumplan los indicadores internos, sí es importante que se cumplan las metas, pero en realidad, mientras esto ocurre, ¿qué percepción tiene el cliente de nosotros como empresa?
¿Qué percepción tiene de nosotros con respecto a la forma en la que le estamos sirviendo? Y esto es bien importante porque no importa el tamaño de tu empresa. Haz de cuenta, los bancos, por ejemplo, para mí son un muy buen ejemplo. Los bancos, que son instituciones enormes y en general no se diferencian demasiado de los productos que tienen. O sea, en general pues te pueden dar créditos con tasas más o menos parecidas y tarjetas de crédito más o menos parecidas. Muchas Sí, están tienen los adscritas, mismos productos. no a los mismos. Pero cómo te atiende tu ejecutivo de cuenta determina con qué banco vas a tratar. El agente de seguros que tengas Eso, lo mismo pasa con los seguros, determina con el asesor de ventas de tu vehículo. toditito. Entonces, no importa si eres la tiendita de la esquina o si eres una empresa transnacional, este tema es absolutamente gravitante y fundamental en términos de cómo vas a funcionar. ¿Y por qué lo digo? Porque esto del 45% de la percepción, a mí me pasa, y estamos hablando de un banco, por ejemplo, yo he trabajado con Citi Banamex durante muchos años, es un banco internacional, y sin Por cierto, embargo, Citi Banamex podrías estar patrocinando este podcast. sí, o teniendo mejor servicio. O teniendo mejor servicio, porque muchas veces he estado a punto de cambiarme, nada más, y no lo he hecho nada más por la flojera que me da el proceso de traslado, pero sí el hecho de que no te atiendan bien es bien molesto y sí te dan ganas de quitarte. Sí, totalmente, totalmente. Y fíjate, puede ser que no sea incluso dentro, o sea, realmente los procedimientos pueden estar bien diseñados. Lo que puede no estar bien atendido es, uno, la cultura organizacional dentro de la empresa, o sea, realmente los hábitos y las costumbres que tenemos de atención al cliente no son evaluadas ni mejoradas constantemente, o la actitud de las personas que no tienen precisamente esa actitud de resolución que hace que la actitud lo sea todo a la hora de servir al cliente. Mira, cuando yo tenía que resolverle a esta clienta, que es lo que normalmente me pasa con mis clientes, la única diferencia es que yo me enfrentaba a la problemática no desde los obstáculos que teníamos para resolverlo, sino en el cómo sí. A ver, tenemos esta situación y era la típica con el gerente de operaciones. A ver, o sea, el cliente necesita esto. ¿Cómo ¿Qué si? tenemos que hacer para que esto ocurra? No, es que pues no se puede porque habría que... No, no, a ver, entonces vamos a quitarle el no se puede y luego dime, a ver, ¿qué es lo que habría que? Luego vemos si se puede o no se puede. ¿Por qué? Porque si partes que no se puede porque habría que hacer ciertas cosas, pues es que entonces tal vez simplemente hay que hacer ciertas cosas y entonces sí se va a poder. Y es que hacer empresa en sentido amplio es la búsqueda constante del cómo sí, ¿no? O sea, hacer empresa es buscar cómo sí podemos hacer que las cosas pasen, cómo sí podemos llegar a que nuestra visión se concrete, cómo sí podemos permear la misión y que todos podamos entenderla al 100%, cómo sí podemos resolver los diferentes conflictos y los problemas que se van presentando en el día a día, cómo sí podemos vender, cómo sí podemos cumplir nuestros objetivos de ventas, cómo sí podemos hacer que la gente se comprometa. O sea, hacer empresa en sentido amplio es una búsqueda permanente de cómo sí, cómo sí, cómo sí. Y eso es pura actitud, es fortalecer la actitud del cómo sí. Y esto es muy interesante lo que dices porque no conozco ningún emprendedor, verdaderamente un emprendedor o emprendedora, que no tenga el cómo sí integrado. O sea, ninguno de nosotros hemos emprendido con el cómo no por delante, porque pues entonces no emprendes. O sea, emprender es una cosa que da miedo, emprender es una cosa que te plantea un montón de desafíos, implica normalmente crear algo muchas veces desde cero y con cero presupuesto. ¿Dónde está el tema? ¿Cómo transmitimos esa actitud a nuestra gente? Porque detrás del cómo no, normalmente hay el temor a ser regañado, a ser criticado, a ser despedido. Claro. Y entonces, ¿cómo logramos transmitir que es más importante o es más valioso un error en la búsqueda del cómo sí que la pérdida de un cliente o un mal servicio en la defensa del cómo no para defender mi propia autoestima o mi idea de lo que puede ser que me despidan o no? Pero además, haciendo este análisis cobra muchísimo sentido el título de la película. Cuando tú escuchas una película que dice la actitud lo es todo, sí, digo, está muy dicho, ¿no? Pero no. La actitud lo es todo subrayado. Porque la empresa se funda sobre la actitud positiva de buscar cómo sí.
pero además permanece en el tiempo, crece, se desarrolla y además desarrolla personas, crea puestos de trabajo, sirve a los clientes, realmente desde la actitud de buscar constantemente cómo sí. Velo desde este otro punto de vista. Podemos ver nuestras políticas y procedimientos como estructuras que nos constriñen y que nos obligan a movernos de cierta manera, o podemos verlo como una estructura parecida a la de una silla, que nos permite sentarnos y relajarnos. Pero si tuviéramos que moverla o tenemos que pararnos de la silla para poder llegar a nuestro objetivo, podemos y debemos hacerlo. Las estructuras que creamos para el cauce de nuestras empresas no pueden ser nunca cadenas que nos impidan movernos hacia el objetivo real de la empresa, sino simplemente los canales que nos pueden hacer más fácil transitar hacia ese lugar. Y cuando necesitamos adaptarlos, tenemos que adaptarlos. Por eso las políticas siempre están acompañadas de algo que le llamamos lineamientos, que son un poco, para ponértelo así de manera muy sencilla, la forma en la cual puedes ir aplicando esa política, que debe tener también las excepciones o cómo vamos a irla, vamos a decir, como las líneas de criterio para que una persona determinada en tu equipo de trabajo pueda aplicarla justamente en este sentido hacia el cómo sí en la resolución de los problemas y las necesidades que tienen tus clientes. Y es importante que los lineamientos no estén escritos en piedra, o sea, deben estar en constante renovación, porque puedes encontrarte con una situación, con un cliente que no precisamente nos hayamos encontrado antes, y por esa razón nuestras políticas y lineamientos no nos dicen qué hacer en ese caso. Ahí es en donde debemos hacer una renovación permanente y una mejora continua de nuestros manuales operativos administrativos básicos, pero además la gente operativa debe ser parte de la creación de dichos documentos, desde la actitud del cómo sí. Entonces, bueno, yo concluyo de esta película, Nico, que aparte un mensaje importante que hay oculto en la película, yo creo que es el hecho de ver a la persona, al cliente, como persona humana, como una persona que realmente requiere de tus servicios para satisfacer sus necesidades, y que puedas acercarte con estos detalles de persona a persona, porque realmente es ahí en donde vive la posibilidad de despertar lealtad de nuestros clientes. ¿Tú qué mensaje te quedas de la película? Mira, probablemente de las cosas más importantes tiene que ver con la escucha activa, en el sentido de realmente entender, escucharte, como dices, desde persona a persona, independientemente de si lo conoces, independientemente de si la persona que lo está atendiendo eres un telefonista o lo tienes enfrente, si es tu amigo, si es un desconocido, entender realmente cuál es el problema en esa escucha activa, ayudarle además a sentir que realmente estás teniendo esta escucha activa, que estás incorporando, que estás interesado en percatarte, en percibir la dimensión de su problemática, y que por lo tanto estás integrando y haciendo tuyo ese problema, y que vas a buscar el cómo sí, que vas a ver qué es lo que se puede hacer, qué es lo que está en tus manos para realmente resolverlo. Muchas veces cuando decimos hay que darle el 110%, la imagen que se nos viene a la cabeza es una imagen como agotadora, así transpirando, como de que puede tener que salir a correr y mover y hacer, y la verdad es que a veces dar el 100% no significa hacer toda esta como locura y de quedarte así en la cancha como si vinieras saliendo del gimnasio, sino que simplemente tiene que ver con ponerle la concentración y la atención plena a la persona que tienes enfrente, y no cerrar la carpeta hasta que realmente agotaste todas las posibilidades de resolución. Así es, totalmente. Y bueno, finalizamos, no sin antes recordarles que la lealtad de un cliente vale más que 10 ventas. Así es que vamos trabajando sobre la lealtad de nuestros clientes para que se conviertan en promotores, y esto solamente se logra siguiendo los procedimientos, abrazados de una cultura, de una actitud del cómo sí, y una actitud siempre positiva, siempre propositiva y siempre como un reto, no como un problema, y un reto que eres capaz de resolver. Nos vemos en el próximo capítulo. Mucho éxito. Que tengan un excelente fin de semana, chicos y chicas. Hasta la próxima.